14. El láser. Con Javier Liébana. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, y antes de nada tenemos una última hora en el incendio de Niebla, en Huelva. Porque a las 2 contábamos que se trataba de evitar que este fuego, que afecta ya más de 20.000 hectáreas, llegase a la provincia de Sevilla, y las autoridades acaban de ordenar el desalojo inmediato del municipio sevillano del Madroño por la cercanía de las llamas. Volvemos a Huelva. Sara Castro, última hora. Buenas tardes. Sí, se acaba de ordenar, como bien dices, el desalojo inmediato del municipio sevillano del Madroño por la cercanía de las llamas. El incendio supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y con una evolución muy compleja. Así lo ha explicado el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que todavía quedan días de trabajo intenso. De gran extensión, que ha podido superar los 20.000 hectáreas. No quiere decir que se hayan quemado las 20.000 hectáreas, estoy hablando de perímetro recorrido. Pues esta mañana ha empezado prácticamente a las 9:30, 10 de la mañana, con lo cual la situación evidentemente sigue en una extraordinaria complejidad. Más de 600 efectivos trabajan en el incendio forestal de Niebla y está previsto alcanzar hasta 26 medios aéreos. Gracias, Sara. Con cualquier novedad volvemos contigo y en unos minutos repasamos la situación del resto de incendios en Segovia y en Castellón, que es bastante más optimista. La extrema derecha y la socialdemocracia juntas en Europa. Es muy llamativo el comunicado conjunto que han hecho esta mañana la Italia de Meloni y la Dinamarca de Frederiksen. A priori completamente opuestas en muchos asuntos, pero unidas, dicen, contra la inmigración descontrolada. No hay más que leer el inicio de esta carta para entender su relevancia. Dice así: entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas 2 mujeres jefas de gobierno en la Unión Europea. Una de nosotras dirige un gran país del sur, la otra un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender a Europa. Así empieza esta carta. Vamos a desgranar primero lo que dice ese comunicado conjunto entre las 2 mandatarias. Sara Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Tanto Meloni como Frederiksen piden luchar contra la inmigración ilegal. Aseguran que algunos de estos migrantes cometen delitos violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual, y piden lo que ellas llaman medidas innovadoras. Hablan de crear centros de repatriación de migrantes en terceros países, como ha hecho Italia, por ejemplo, en Albania. Sí, destacan en el comunicado que ambas mandatarias han promovido una política de inmigración rigurosa, tanto en sus países como en Europa. Meloni y Frederiksen rechazan la migración descontrolada, que señalan aumenta la delincuencia. Explican que su deber es brindar respuestas concretas a los ciudadanos y garantizar una mayor seguridad y protección, y para ello piden esos centros de repatriación en terceros países, como bien dices, que Italia ya tiene en Albania. Aseguran que es la manera correcta de proteger a Europa y sus valores comunes ante la amenaza de quienes llegan e intentan imponer modelos de vida que, dicen, Javier, no comparten. Sara, además, el Parlamento danés se va a reunir el miércoles para tratar la crisis en Ceuta, y el Partido Popular Europeo ya ha salido a respaldar estas medidas que defienden tanto Italia como Dinamarca. El Parlamento danés se va a reunir de urgencia este miércoles a petición de los partidos conservadores daneses. Quieren pedir explicaciones al gobierno de Frederiksen sobre las consecuencias para Dinamarca y para el espacio Schengen de la situación en Ceuta. Algunos de estos partidos están presionando a la primera ministra danesa para que siga la medida de Italia e imponga controles fronterizos con España. Por su parte, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha pedido en un artículo para el medio alemán FAZ que Europa establezca rápidamente centros de retorno en África, alineándose así con la petición que Italia y Dinamarca hacen en el comunicado conjunto. Sin embargo, Weber rechaza los controles fronterizos internos dentro de la Unión Europea como una solución a largo plazo. Asegura que solamente puede haber una respuesta a esta crisis, y es una protección europea sólida y conjunta de las fronteras exteriores. Gracias, Sara. Gracias a ti. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Hasta qué punto es inusual esta carta de 2 mandatarias que a priori están en las antípodas ideológicamente hablando? Bueno, en la política europea no es
inusual que mandatarios, que primeros ministros de distintas ideologías actúen juntos en Europa, porque, bueno, por un lado es verdad que están las sensibilidades del color político, pero también están los intereses nacionales o la manera que cada uno interpreta los intereses nacionales. Recordemos en la crisis del euro, pues Mariano Rajoy estuvo de la mano de François Hollande, ¿no?, el socialista que presidía Francia en aquel momento. Y bueno, pongo este ejemplo de que Rajoy se ha coaligado en Europa con personas de izquierdas y viceversa, o más antes Aznar con Tony Blair. Es decir, que dado que la integración europea no es un proceso de política doméstica, pues a veces ocurren estas coaliciones que es verdad que pueden parecer un poco llamativas por el color político, pero no lo son en Bruselas. Entonces le pregunto, ¿cómo se explica este movimiento? Porque desde que se inició esta crisis en Ceuta, Italia y Dinamarca han ido de la mano. Bueno, en este caso, he dicho antes que en Europa, bueno, pues uno puede ir más allá de la ideología, pero en este caso sí que, curiosamente, el hecho de que una primera ministra socialdemócrata y una primera ministra de derecha radical o extrema derecha en Italia vayan juntas, además dos países tan lejanos, ¿no?, sí que es un poco la política interna, porque tanto en Dinamarca como en Italia lo que es la confrontación política, la política doméstica del día a día, sí está muy marcada por la inmigración. En Italia es lo que realmente explica el propio ascenso de Meloni, la idea de que Italia pues no podía defender sus fronteras cuando las crisis, ¿no?, que sigan habiendo, ¿no?, de las llegadas a Lampedusa. Y bueno, pues al final la inmigración en Italia es lo que marca, porque la sociedad italiana quizá menos tolerante. Y en Dinamarca, que es probablemente de los países escandinavos el más duro con la inmigración, mucho más que Suecia, más que Noruega, pues la primera ministra, a pesar de ser socialdemócrata, ha creado su reputación y ha conseguido apoyo político más allá de lo que uno puede esperar de una líder de centro-izquierda, en base a ser muy dura con la inmigración. Claro. También porque la sociedad danesa en ese sentido es más dura, y ya desde la crisis de refugiados hace 10 años, donde los daneses, en aquel momento con otro gobierno, fueron especialmente duros. Ella acaba de renovar su coalición de gobierno, donde hay fuerzas más a la derecha que ellas, y entonces no es tan extraño, no tiene una buena relación con Pedro Sánchez, a pesar de compartir el Partido Socialista Europeo, y entonces no es tan extraño que en esta lógica de la política europea, y que además en sus dos países la inmigración es un tema muy controvertido y donde ella ha hecho bandera de esa dureza a pesar de sus credenciales socialdemócratas, que hayan ido de la mano. ¿Y cuánto puede desestabilizar esta alianza Europa teniendo en cuenta la fuerza que tienen los países nórdicos, ¿no?, que hacen frontera directamente con Rusia y que por lo visto hasta ahora, por la respuesta dada, esa frontera este parece por lo menos mucho más importante para Europa que la sur? Bueno, es verdad que aquí se combinan dos elementos, ¿no? Por un lado tenemos una guerra en Ucrania, donde por cierto España está siendo muy solidaria con Ucrania y está siendo muy solidaria también con los países bálticos y con otros países del este, ¿no?, Eslovaquia, Rumanía, el propio espacio aéreo de los escandinavos. Es decir, que hay un elemento de guerra abierta desde el año 2022, donde España está siendo socia comprometida con los países del este. En el sur no tenemos ese tipo de situación. Y luego en la frontera este ha habido algunos fenómenos de ataque híbrido, si queremos, o instrumentalización de la inmigración, en este caso más por Bielorrusia, que es un aliado de Putin, donde sí que es verdad que polacos y bálticos pues han reaccionado de una manera muy, muy dura. Claro, en el caso de España, la política española es que, por supuesto, no entendemos que Marruecos es un agresor directo. Podemos tener dudas bastante bien fundadas de que hay una cierta complicidad del Estado marroquí en la crisis de lo que pasó el otro día, pero claro, la manera de gestionar, empezando porque la propia España no quiere identificar a Marruecos como un agresor, hace que, bueno, la situación de España sea un poco incómoda, pero realmente creo que la respuesta europea, al menos la inicial, ¿no?, la de la Carta de los 22, promovida por Dinamarca y por Italia, tuvo mucho más que ver con temas domésticos, migratorios, el enfado de que España haya hecho esta regularización masiva de más de 1 millón de inmigrantes sin haberla comunicado, coordinado con los socios europeos, mucho más que ver con eso que con la propia frontera sur-este o con la situación Rusia o Marruecos. Y de hecho lo que ha faltado ha sido un elemento de conexión entre si estamos preocupados por cómo defender la frontera este de instrumentalización de la inmigración, hagamos lo mismo con la frontera sur. Eso es lo que ha faltado en Italia y en Dinamarca y los que le han apoyado, que más bien han pensado en términos muy de política doméstica, muy cortoplacista, muy también de lo que su votante pide, que está muy asustado con la inmigración, y un elemento de castigar a España por políticas migratorias que ellos entienden equivocadas y no tanto en sí mismo por el elemento de la frontera. Pues Ignacio Molina, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo. Un saludo.
Tanto Italia como Dinamarca fueron dos de los países que criticaron la posición en materia migratoria del gobierno español. Y Julia Molina, ¿dice algo el Ejecutivo de esta carta, teniendo en cuenta que llega en medio del conflicto entre nuestro país y el italiano por los controles fronterizos, algo que inició Italia, y que Pedro Sánchez es también el presidente de la Internacional Socialista? Julia, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno español no entra a confrontar con Dinamarca por esta carta. Sánchez ya expresó al inicio de esta crisis su preocupación por la reacción de algunos gobiernos europeos, afeó la falta de solidaridad, pero Moncloa enmarca este nuevo comunicado en una opinión que simplemente no comparten. Es una respuesta desigual a la dada a Italia por una razón, porque el gobierno de Meloni sí ha tomado medidas que afectaban a los ciudadanos españoles, esos controles que se están dando en puertos y aeropuertos. De ahí que el Ejecutivo español haya decidido mantener el pulso con Roma e imponer medidas recíprocas. La situación con Dinamarca es, sin embargo, distinta por ahora. El Ejecutivo, en cualquier caso, sigue insistiendo: esta crisis no ha afectado a la presión migratoria de los países vecinos porque Ceuta tiene un régimen especial y ningún migrante ha podido cruzar a zona Schengen. Ante esta crítica velada y no tan velada de estos últimos días, la información que les estamos adelantando desde esta mañana en la SER. Los ministerios de Interior y Defensa han anulado el permiso de libranza de todos los militares y guardias civiles desplegados en Ceuta hasta nueva orden. La razón es que los servicios de información se toman muy en serio, dicen, la nueva llamada en redes a otra entrada masiva en la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto. Javier Bañuelos. Buenas tardes. Sí, Defensa e Interior adoptan la misma decisión, mismos argumentos. La presión migratoria obliga a suspender todos los permisos de libranza de su personal en Ceuta para garantizar la vigilancia de la frontera exterior. En el caso de la Guardia Civil se introduce un elemento más, Javier, según la circular a la que ha tenido acceso la cadena SER. La dirección de la Guardia Civil admite que el esfuerzo operativo en la frontera de Ceuta se ve mermado de forma significativa por las vacaciones de verano y por los permisos particulares. Por eso cancelan todo hasta nueva orden para disponer de todo el personal y garantizar la seguridad ciudadana. Una medida extraordinaria y temporal ordenada directamente por la directora de la Guardia Civil. Gracias, Baño. Un abrazo. Ayer miles de personas se manifestaron en Ceuta para denunciar, 12 días después de la entrada de 70.000 migrantes, la falta de normalidad y el abandono, decían algunos, que sienten por parte del Estado. La marcha de ayer la convocaban las comunidades religiosas de la ciudad y el propio presidente, Juan Jesús Vivas, dio su apoyo público. Una manifestación que pretendía dejar fuera los signos políticos, pero las imágenes están teñidas de banderas de España y el sonido es el de los cánticos que piden la dimisión de Pedro Sánchez, pero también se escucharon los clásicos insultos contra el presidente del gobierno. Esa falta de normalidad en Ceuta la ha denunciado también esta mañana, en Hoy por Hoy, el presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma. José Enrique Roviralta ha contado que si de por sí Ceuta ya es un área de difícil cobertura médica porque hay muchos sanitarios que no quieren trabajar allí, ha dicho, esta crisis humanitaria complica la situación. Este colegio de médicos ha pedido por carta al Ministerio de Sanidad más refuerzos, más médicos. Nos negamos a aceptar esa normalidad, entre comillas, porque esto no es normal. Desde luego los refuerzos no pueden ser que la gente doble o no duerma, eso es inviable, o que se presente gente voluntaria. Los refuerzos en el Estado, en un Estado, porque al principio de verdad que la sensación era de que estábamos huérfanos de Estado, porque esa es la sensación, y ayer en la manifestación la gente la SER ha preguntado a Sanidad por este colapso que ha denunciado Roviralta y el Ministerio desmiente que exista un colapso sanitario en Ceuta. A día de hoy, el 50% de las camas están libres y no hacen falta más refuerzos que los ya activados, nos aseguran. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria dice que la asistencia ordinaria a la población ceutí está garantizada y no se ha visto afectada. Además, confirman que a esta hora no hay ningún caso de tuberculosis diagnosticado entre las personas que han entrado a la ciudad autónoma y recuerdan que la vigilancia epidemiológica depende del gobierno de Ceuta. Para tratar la situación en concreto de los menores migrantes, hay convocado una reunión este jueves de infancia con las comunidades. Los consejeros de esta materia en Extremadura, Aragón o Castilla y León, que son de Vox, han anunciado que van a dar plantón a la ministra, una más de la sobreactuación de la extrema derecha. Pero el Partido Popular ha salido a contradecir a Vox y asegura que ellos sí van a acudir. Adriana Jordán. Eso es, en el PP apuestan por ir a la cita del jueves. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, dice que acudir a escuchar no es apoyar los planteamientos del gobierno. Pero siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar.
Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo. Pero es que esta postura va en dirección contraria a la trazada por los vicepresidentes de Vox, de Extremadura, Castilla y León y Aragón, con los que el PP comparte gobierno, pero que el sábado por carta comunicaron que no se iban a sentar con Sira Rego para hablar de ese reparto de los menores. El PP se desmarca así de la actitud de Vox, de su socio, aunque sí apoyan que el Ejecutivo se encargue de reagrupar a los niños con sus familias o que se les traslade con autoridades marroquíes. Son los trabajos que han seguido esta mañana para tratar de frenar los dos incendios que más preocupan hasta ahora, el de Niebla en Huelva y el de las Navas de San Antonio en Segovia. En Huelva, como contábamos hace unos minutos, la superficie afectada ha pasado a ser ya de 20.000 hectáreas y aparte de los 500 vecinos desalojados desde ayer, se ha ordenado la evacuación del Madroño, en la provincia de Sevilla. Mientras, en Segovia, la evolución, a pesar del viento, es favorable. Aún así, hay hasta 3 focos activos que han obligado a desalojar Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael. Este último es un municipio en el que se multiplica exponencialmente la población en verano. Nos vamos hasta allí. Rebeca Barroso. A pesar de que la evolución de los incendios es favorable, el CECOPI mantiene evacuados los municipios de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. Ahora todo queda a la espera de que el viento dé una tregua a los medios de extinción, aunque las previsiones meteorológicas indican lo contrario. José Ignacio Quintanilla, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente. El viento sigue siendo dirección sureste y suroeste, y eso es lo único que puede complicar la evolución del incendio. La carretera SG 722 sigue cortada al tráfico en su totalidad, al igual que la Nacional 603 por el otro incendio simultáneo en Revenga, más próxima a la ciudad, del que aún se desconoce cuál fue la causa. El CECOPI se volverá a reunir a las 5 de la tarde para decidir si los vecinos pueden regresar finalmente a sus casas. El incendio que afecta a Castellón, el de Tírig, también evoluciona de forma favorable y las autoridades acaban de anunciar a los 700 vecinos desalojados del pueblo de Catí que ya pueden volver a sus casas. Bueno, la superficie que se ha quemado en España es ya de unas 250.000 hectáreas en lo que va este año. Esto cuando se cumple un año de varios de los peores incendios desde que hay registros. Uno de ellos porque quemó uno de los parajes naturales y arqueológicos más importantes de nuestro país, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este fue el de las Médulas, en el Bierzo. Ese incendio fue el primero de una oleada de fuegos que recorrió esta región, quemando miles de hectáreas en pueblos como Páramo del Sil. La alcaldesa ha explicado en la SER cómo están un año después. Nos lo cuenta Adrián del Pozo. Adri, buenas tardes. Buenas tardes. Un incendio al que un año después aún se le ve la cicatriz. Pues veríais una herida tremenda, veríais una montaña muy atractiva y bueno, pues la vida empieza a aflorar, pero la herida se ve y se verá durante muchísimos años. Es Alicia García, alcaldesa de Páramo del Sil, en León. Pues esto es como cuando se te muere alguien muy cercano, un amigo. Al principio estás muy enfadado, no lo entiendes, después te resignas, ¿no? Porque ya ves que eso no tiene solución. En Hoy por Hoy, la alcaldesa ha explicado que más que nunca, visto el abandono que sufrieron y aún sufren, tiene miedo de que pueda volver a pasar. Que no hay gestión. El monte hay que gestionarlo. Un monte que no se toca, se quema. Además, se generaría empleo, se fijaría población. Es que lo está pidiendo a gritos nuestro territorio. En Páramo del Sil ardieron 7.000 hectáreas, el 80% del monte de uno de los pueblos del ayuntamiento, que es San Llares del Sil. Galicia fue otra de las grandes golpeadas. Allí se quemaron casi 120.000 hectáreas y un año después de esta ola de incendios, nuestros compañeros de la SER allí están contando que la Xunta no ha tramitado todavía en torno a 1/3 de las ayudas solicitadas. Lara Salgado, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Sí, de las 2.000 solicitudes presentadas a medio rural se han tramitado 1.350 por valor de 10 millones de euros. Quedan, por tanto, una de cada 3 sin gestionar. Mientras, en materia de vivienda, se han aceptado 87 solicitudes de las 144 casas arrasadas por el fuego. En este caso, son 6 de cada 10, según el gobierno gallego, todas las que cumplían requisitos. En la SER hemos estado además en la zona cero. Vecinos como Toño de Acaridade creen que no llegan para reconstruir una vida. No pagan ni lo que había dentro de casa. Ya no te digo la casa, lo que había dentro no lo pagan. Los recuerdos, y eso es impagable. Todo lo que había dentro, tanto en la suya como en la mía, tanto como había aquí, solo en maquinaria no pagan ese dinero. Por su parte, el gobierno central no concreta cifras, dicen que se han gestionado la mayoría de las ayudas. Gracias, Lara.
Hasta luego. Y antes de contexto, Marina Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana tenemos datos que vuelven a ponernos sobre el espejo de la emergencia climática que estamos viviendo. Por un lado, los mares en Europa han alcanzado su máximo histórico de temperatura. La capa más superficial de nuestros mares ha estado más caliente que nunca para un mes de julio y ha provocado olas de calor marinas generalizadas tanto a lo largo del Atlántico como en el Mediterráneo, advierten los científicos de Copernicus. En nuestro país es solo un ejemplo. En Mallorca, en la boya de esa Dragonera, el Mediterráneo ha llegado a superar los 33 grados de temperatura y ahora mismo la información de puertos del estado es esta. En la boya costera de Bilbao, en el Cantábrico, el agua roza los 24 grados, en el Mediterráneo, en Cabo de Palos, los 29, la de Tarragona los pasa por mucho, 29,8, y en Galicia la boya de Ribeira marca 21,6, cuando las aguas de las Rías Baixas suelen rondar los 17 grados en verano. Fuera del agua, la concatenación de olas de calor ha sido también excepcional. Según Copernicus, los expertos europeos advierten de que el cambio climático está intensificando y expandiendo los incendios forestales extremos. Por otro lado, Marina, la EMET ha publicado esta mañana que julio ha roto todos los registros, ha sido el mes más cálido y más seco. Con una temperatura media de 25,7 grados, 2,6 por encima de lo normal. Es el mes más cálido de la historia. No solo el julio más cálido, el mes más caluroso comparado con todos los meses de todos los años desde que hay registros, solo empatado con julio de 2022. Pero los expertos advierten de que este récord va a durar poco. Julio Díaz es codirector de la Unidad de Cambio Climático del Instituto de Salud Carlos III. Y esto ha venido para quedarse. O sea, el cambio climático es irreversible. Deberían pasar cientos de años para que las temperaturas volviesen a los niveles anteriores a la época preindustrial. No estamos recortando emisiones al ritmo que deberíamos. Nos queda la adaptación y nos queda aprender a gestionar los riesgos. No hay precedentes. Además de un julio tan seco, llovió tan solo un 26% de lo normal según el balance climático de AEMET. Gracias, Marina. Hasta ahora. Por cierto, que estamos a 2 días del eclipse total de sol y las autoridades insisten en la alerta máxima de incendios que vamos a tener en prácticamente toda España. 2:51. ¿Estás todo el día con el móvil y no has visto este descuento? Abre ya la app de MediaMarkt. Solo hoy, 10 de agosto, y solo en nuestra app, te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Y si aún no la tienes, descárgatela y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt. Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío. Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Javier Liébana. 1 de cada 10 españoles tiene alquilada una vivienda en España. Son datos de la agencia tributaria que apuntan a que casi un cuarto de los españoles más ricos declara ingresos por alquilar una casa. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en España hay casi 2.200.000 caseros, aunque su distribución es profundamente desigual a lo largo de los tramos de renta. Los datos de la agencia tributaria dibujan algo así como una pirámide invertida porque ser casero es muchísimo más habitual entre quienes ganan más. En los grupos de población más pobres, esos españoles que declaran a Hacienda menos de 30.000 euros al año, poco más del 6% tiene una vivienda en alquiler. Sin embargo, entre los más ricos, quienes ganan entre 150 y 600.000 euros al año, ese porcentaje se dispara hasta el 31%, son casi 1 de cada 3. Anzola, estos datos de Hacienda confirman también que la gran parte de los alquileres está en manos de la clase media. Sí, eso es. Esta radiografía demuestra que nuestro país sigue siendo un país de pequeños propietarios. El 33% de los caseros forma parte de la clase media, esos que ganan entre 30 y 60.000 euros al año, aunque eso no quiere decir que la mayoría de la clase media sea casera. De hecho, a lo que apuntan expertos como Jaime Palomera, investigador del Instituto Hidra, es justo a lo contrario, a que cada vez hay más casas en menos manos. Cuando esto pasa, cuando tú tienes a un grupo que va concentrando cada vez más propiedades, lo que pasa es que al final del año tienen tanto dinero que no les queda otra que comprar aún más viviendas. Los datos de la agencia tributaria arrojan además algo de luz a un mercado opaco con escasas estadísticas oficiales y además contemplan solo el alquiler de vivienda habitual, es decir, quedan fuera, entre otros, los casi 350.000 pisos turísticos que hay en nuestro país. ¿Cuántas veces has pensado cuánto han supuesto en términos absolutos la cantidad de horas extra que has hecho en el trabajo y que no te han pagado? Bueno, según Comisiones Obreras, las horas
horas extra no pagadas equivalen en España a casi 70.000 empleos a tiempo completo. Nos lo cuenta Estefanía Salvatierra. Si se pagasen todas las horas extra que se realizan en nuestro país, aflorarían 68.000 empleos a jornada completa. Son los cálculos de un informe de Comisiones Obreras donde denuncia que 436.000 personas trabajan cada semana más de 2,5 millones de horas sin remuneración, o lo que es lo mismo, casi 6 horas a la semana gratis. El sindicato pide aprobar ya el nuevo registro horario. Natalia Arias. Que lo que se pide es que el trabajador pueda registrar el momento en el que entra y sale de trabajar, que haya una trazabilidad si hay cambios, sobre todo que haya un sistema homogéneo que permita que la inspección tenga acceso remoto a esos datos. No pagar las horas extra tiene un coste de casi 3.400 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones e impuestos que los empresarios dejan de abonar. Lo que no puede ser es que si me haces un contrato por 5, me tengas todos los días por norma general 3 de extras. Entonces, hazme el contrato de 8 horas. Hazme un contrato acorde con la producción. El sector educativo y la industria manufacturera concentran el mayor volumen de horas extra no remuneradas. Además del exterior, es uno de los mayores ataques de Ucrania sobre Rusia. Hay al menos 13 muertos en territorio ruso. Nicolás Castellano, buenas tardes. Buenas tardes. Más de 1.000 kilómetros de alcance, una muestra más del avance en el uso de los drones de esta guerra, que hoy deja importantes daños, además, en una gran refinería en la región de Tatarstán. Si bien no es la primera vez que los drones ucranianos alcanzan el corazón petroquímico ruso, nunca lo habían hecho, causando tantas bajas, 13 muertos y medio centenar de heridos. El Ministerio de Defensa ruso reconoce además haber interceptado durante la noche más de 450 drones lanzados desde Ucrania sobre 16 regiones rusas y la Crimea ocupada por Putin. Los ataques mutuos se han sucedido de manera inmediata en todo el frente y esta estrategia ucraniana vuelve a demostrar su insistencia en instalaciones estratégicas civiles y no solo militares. 4 años y 5 meses después de la invasión rusa a gran escala, las conversaciones entre ambos países, auspiciadas por Estados Unidos, Turquía o Arabia Saudí, están prácticamente rotas y el conflicto sigue cronificándose. 4 minutos para las 3 de la tarde. ¿Qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro. Carglass cambia, Carglass repara. Te quedas con las conversaciones que arreglan el mundo. Cuando hace tanto calor como hoy, ¿sabes lo que hago? Con el cine de verano improvisado sobre una sábana. Y con la sensación de no saber qué día vives. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hora 25, donde encuentras todo lo que te mueve. Hora 25, con Pablo Tallón. Tu verano en la SER. Hora 14. Javier Liébana. Bueno, ahora que se ha acabado el sonorama, hubo una época en la que si ibas al FIF eras indie o un moderno si llevabas la pulsera del Primavera Sound. La música trascendía para ser un símbolo de identidad, pero hoy las tendencias y el público se han homogeneizado. Los festivales buscan la comodidad urbana y la inclusión de géneros, y la forma de disfrutarlos también se ha transformado. Más móviles, más actividades alternativas, menos comunidad, así que nos hemos preguntado si sigue molando ir a un festival. Álvaro de las Heras. Los festivales siguen siendo uno de los pocos lugares donde miles de personas pueden vivir una experiencia colectiva, y hay pocas cosas que puedan superar ver a tu artista favorito en directo. Como sonó Rubén Blades hace unas semanas en las Noches del Botánico. Es cierto que con el tiempo los festivales han cambiado, hay más y la oferta es mucho más especializada. Carlos, 31 años, es productor de audio. Ahora tenemos ofertas más pequeñas, festivales más especializados que se encargan festivales que son solo de jazz, festivales que son solo de música folclórica, festivales que son solo de música electrónica, y ahora la oferta es mejor que antes. Las entradas también son cada vez más caras. Muchos festivales repiten los mismos cabezas de cartel y algunos parecen más preocupados por los patrocinadores, las pulseras VIP y los photocalls que por la música. En los festivales la música siempre está en segundo plano. Además,
Ahora vivimos los conciertos a través del móvil. A veces parece más importante que tus seguidores te vean en el concierto que disfrutarlo de verdad. Elías Mateo actuó en el escenario Alhambra con su banda Sabor y Tumbao. Como que en vez de estar bailando y tal, estaban como que grabando todo el tiempo y... ¿Sabes? Quiero como que promover que las personas bailen más. Así que quizá la pregunta no sea si siguen molando los festivales. La pregunta sería, ¿seguimos sabiendo disfrutarlos? Pues a mí me molan los festivales, Luz. A mí también, yo soy fiel al BBK Live. Pues muy bien. No, y además a mí me gusta sobre todo disfrutarlos. Efectivamente, claro últimamente parece que no se disfruta nada y todo es postureo, ¿no? Oye, que tenemos un montón de cosas, ¿no? Uy, sí, un montón de cosas. Han vuelto todos los internacionales, casi todos los campeones del mundo y sobre todo pendientes de Julián Álvarez, que ha vuelto también. Pues a ver qué pasa, te escuchamos ya. Venga. Ser Deportivos con Sonia Luz y a partir de las 8 de la tarde, hora 25 con Pablo Tallón. Nosotros estamos de vuelta mañana, desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.